que esté trabajando, y no solo con los frutales. Pasa con el trigo, pasa con la soja, con el girasol, el té, la yerba o lo que quieran mejorar. Entonces, bueno, me alegro si les pareció interesante. Cuatro charlas, ¿qué les parecen? Fueron muchas, estuvo bien. Se hizo muy largo el día. Yo les pregunto porque así de esa forma uno puede ir ajustando para las próximas. Bueno, tenemos una más este año, pero así ya también para los otros años uno va puliendo el mecanismo. Algo bueno que me parece que para resaltar que se abrieron algunas puertas también para aquellos, si hay algún interesado para hacer una tesis, una pasantía, tanto en Uruguay como acá en el país, está la posibilidad de hacerlas. Y bueno, entonces la idea es ir arrancando hoy con mejoramiento en autógamas. El miércoles vemos mejoramiento en alógamas. Y yo voy a ver qué día les puede sumar una clase para recuperar un poquito de tiempo a Manuela para que le dé la parte de mejoramiento forestal. Y ya la semana que viene, el lunes, vamos a tocar lo que es registro de variedades y el impacto de los transgénicos en la mejora. Y el viernes sería el 4, 5, martes 5, miércoles 6. Sí, viernes 15 sería los parciales. El parcial de la parte práctica y luego el de la teoría. No sé si con respecto a eso tienen alguna duda, alguna consulta. ¿El horario y eso ya se sabe? ¿O sea, van a hacer seguidos o cómo va a ser? Yo voy a conversar, para mañana ya vamos a tener eso ajustado. Yo tengo que ponerme en contacto con Jimena, voy a coordinar con ella y ahí ya le notificamos en la sección avisos de la cátedra. A ver cómo hacemos. Probablemente sean seguidos, encadenados. Pero bueno, eso ya mañana lo vamos a tener resuelto. Bueno, entonces voy a pasar a activar la presentación y ahora les comparto la pantalla. A ver, entonces. Denme un segundito. Ya les comparto. Ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver algunos de los métodos que tenemos de mejoramiento en autógamas. En parte, van a ver, y sobre todo el miércoles se van a dar cuenta, que hay algunas características que se comparten también con las alógamas en cuanto a las metodologías. Y por otra parte, también van a ver que se solapan con algunos de las metodologías que se tocaron durante las charlas. Sobre todo, si vuelvo a insistir, es en alógamas, lo que comentaba de los retrocruzamientos,
que hacía Maxi Guini para introducir genes de resistencia en vid, pero, como les digo, hay algunas cuestiones, algunos pasos que son compartidos. Y esto un poco es para representar el progreso de lo que es el trigo a lo largo del tiempo. De hecho, estos dos genomios, el trigo monococcum, o sea, Triticum monococcum y Triticum speltoides, lo mismo que el Triticum turgidum, aún hoy se siguen cultivando en Europa, sobre todo para obtención de algunas harinas, para denominaciones de origen. En la época de los romanos, estos eran los trigos a los cuales ellos tenían prácticamente acceso. Por eso es que cuando yo creo que les comentaba en la primera clase, veía la película Gladiador y veía al final cuando el protagonista caminaba por ese trigal y pasaba las manos por las espigas, uno ya tiene la visión deformada y por el trabajo, y uno dice, ojalá, ni en su sueño, ni en el paraíso que se imaginaba iba a haber un trigo como el que estaba viendo la realidad, porque ustedes pueden ver cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado ese trigo. Estos trigos, como monococcum, speltoides, que se llaman espelta, escanda, escaña, hay diferentes, estamos hablando de rendimientos de 200, 300 kilos por hectárea, contra los 4.000, 7.000 y hasta 10.000 kilos que tenemos hoy con el Triticum durum y el Triticum stivum. Entonces, a grandes rasgos, los métodos de selección, todavía no hablamos de cruzamiento, los métodos de selección que podemos llevar a cabo en autógamas, los podemos agrupar en selección individual, masal y por pedigree. En la selección individual tenemos a su vez dos posibilidades: o hacemos una selección individual positiva o una selección individual negativa. Cuando hacemos una selección individual positiva, lo que estamos haciendo es quedarnos con un extremo de la distribución, ¿sí? Con las mejores plantas, con aquellas que están por arriba de, no digamos de la media, sino de la línea de corte que nos planteamos en el contexto del programa de mejora. Para eso tiene que existir variabilidad. Si hay muy poca variabilidad, no tiene mayor sentido. Es un trabajo ímprobo que lleva mucho tiempo y que no redunda prácticamente en beneficios. Normalmente se elimina la mayor parte del material y ese es el riesgo que tiene, porque nos lleva a una reducción drástica de la variabilidad, que de por sí en autógamas no es que tengamos tanta variabilidad presente. Entonces lo que vamos a hacer es cultivar esas líneas, esas plantas seleccionadas, generar líneas con las mismas e irlas evaluando. Las primeras etapas son de evaluación visual durante algunos ciclos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho material, ¿sí? Entonces, ahí lo que se hace es, si se fijan, acuérdense lo que, por ejemplo, vuelvo a insistir, lo que les comentaba en la clase anterior con lo del nogal. Prata Viera, ese es el mejorador de nogales, ya se jubiló. O lo que hacía Gerardo Tenaglia. Uno puede tener mucho material, pero cuando hay tanta cantidad y no tenemos poblaciones, sino que son realmente individuos, por decirlo así, ahí está la parte de arte, es selección visual. Uno tiene que tener el ojo, se fija en determinados caracteres. Por ejemplo, cuando yo estuve haciendo selección en ananá, que no tuviera espinas la hoja, que presentara una corona única, no una corona múltiple o una corona deformada, el fruto, que presentara buen aspecto la planta, que no tuviera un exceso de hijuelos, porque son las características que están fuera del tipo. Entonces, las primeras evaluaciones son visuales, ¿sí?
Y acá de vuelta, por un lado, el éxito va a estar relacionado con la variabilidad de las poblaciones de partida y por otro lado, con el tipo de carácter. O sea, la selección individual, piénsenlo, y más si es, valga la redundancia, visual, lo que estamos haciendo inicialmente, ¿para qué tipo de caracteres vamos a tener mayor éxito? ¿Para los cuantitativos o para los cualitativos? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es más eficiente? Esa selección individual, fenotípica, visual. ¿Para qué tipo de caracteres? Eso puede ser pregunta de examen. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Cualitativo, Bueno, profe. estoy viendo la pantalla y a veces en otra vuelta se ha cortado la transmisión, entonces quedaba hablando solo como un loco. ¿Para qué tipo de caracteres consideran que puede ser más eficiente este tipo de selección? Cualitativos. Cualitativos, exacto. ¿Por qué? Porque necesito, si yo voy a estar basándome en fenotipos únicos, ¿sí? Para los pocos que puedo llegar a tener o ser eficiente, o por decirlo de otra manera, a ver, que mi selección visual me garantice que lo que estoy seleccionando refleje realmente la constitución genotípica de ese fenotipo, va a ser para los caracteres cualitativos. Para lo otro es una lotería total, sinceramente. Yo necesito para lo otro poder trabajar con familias, por lo menos con cierto volumen de datos, para poder estimar las medias, desvíos, ¿sí? Para lo que es caracteres cuantitativos. Por eso es que la selección individual en autógamas se utiliza poco, en realidad. ¿Sí? Es para algunos casos puntuales. En el caso de la selección individual negativa, ahí lo que hacemos es más que nada para purificación del material, para limpieza, para eliminar lo que está fuera de tipo. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser, uno tiene material que está propagando y de pronto aparecen mutantes espontáneas o material, líneas, o individuos que no llegan a una línea base, entonces esos individuos se eliminan. Y ya con esa eliminación de esos individuos, uno logra un buen manejo y sobre todo una limpieza del material. Por ejemplo, con el tema del ananá. ¿Por qué yo seleccionaba o eliminaba los individuos que tienen hojas con espina, corona deformada o coronas múltiples, múltiples hijuelos? Porque se alejan del idiotipo. ¿Cuál era el idiotipo? Era Cayena lisa. Cayena lisa, que es la principal variedad que se hace acá en la provincia, que uno encuentra en toda la zona de Aurora, Santa Rita, Soberbio y demás, pero que es originaria del Caribe. Es un fruto cilíndrico, debería tener una corona única, muy pocos hijuelos y hojas sin espinas, lo que se denomina hojas inermes. Inermes es sin espinas. Y la aparición de espinas, la aparición de corona múltiple y más, suelen ser eventos de variación somática, mutaciones que aparecen. Y que si no lo seleccionamos en contra, si no lo eliminamos en su momento, rápidamente lo pagamos en la población, que es lo que ha pasado, de hecho ha pasado bastante acá en la provincia, donde el productor agarra y manda de lo que tenga de material a campo. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene poco material y esto es debido a que Cayena es sensible a hongos de suelo, principalmente Phytophthora fusarium. Es susceptible, no es resistente, con lo cual si no tiene un buen manejo, pierde mucho material y al quedarse con poco material, luego manda a campo lo que dé. Y así es como empiezan a aparecer todos estos problemas que después dificultan el manejo. Selección basal. En este caso lo que vamos a hacer es conservar la mayoría de la población. Normalmente uno descarta, y esto tómenlo entre
así entre comillas, porque es algo más bien surgido de la práctica, es que normalmente se tiende a eliminar entre un 20 a un 30% del material, de lo que no dé para llegar a la línea de corte. De esa forma estamos conservando entre un 70 a un 80% del material de partida. Con eso, normalmente, uno logra una buena mejora. Este es un proceder que se suele hacer con variedades locales, ¿sí? Razas locales, donde ese 20-30% representa en general todo eso que está fuera de tipo, pero que ya se ha ido expandiendo. Entonces, resignamos menos pérdida de variabilidad. Normalmente es un método rápido, no requiere de ensayo. ¿Por qué? Porque yo no quiero modificar, obtener una nueva variedad. Voy a seguir teniendo la misma, nada más que eliminando los peores ejemplares, los que no llegan a la línea de corte. Entonces, es un método rápido, económico, sencillo, que tiene que observar buena parte de la variabilidad, y sin embargo que normalmente este es un método que brinda buenas respuestas. Después tenemos los métodos de pedigree. Si se acuerdan, yo algo les había ya comentado en las primeras clases con el pimentonero, donde ahí uno hace, a ver, ahí tenemos de vuelta dos posibilidades. Si hay suficiente variabilidad, vamos a retener el material, una parte del material, y vamos a ir generando, manteniendo familias descendientes de cada uno de esos individuos, ¿sí? O lo podemos combinar con cruzamientos. Entonces, para generar recombinación del material. Entonces, lo que podemos hacer ahí también es, primero, forzamos los cruzamientos, porque no se olviden que estos son autógamas, van a tender a autopolinizarse. ¿Se acuerdan lo que hizo, por ejemplo, Julio Pisano, que él comentaba con el durazno y el ciruelo? Que tienen, sobre todo el durazno, tiene la capacidad de autopolinizarse. Entonces, es una planta, como ocurre con muchas, que son intermedias. Pueden polinizarse de forma cruzada, sin inconveniente, porque la polinización es entomófila, pero se puede autofecundar. En el caso que es el Prunus persica, que es el duraznero, el pelón es una mutación que lo que hace es eliminar la pubescencia del fruto. Pero si se acuerdan, en el caso del ciruelo o en caso de manzano, la mayoría de los materiales requieren polinización, en el caso del durazno tiene la capacidad de autopolinizarse, pero manzana y ciruelo necesitan polinización cruzada, aunque se están buscando líneas que toleran, que son autofértiles y que se pueden autofecundar a su vez. Entonces, en ese caso uno tiene que forzar los cruzamientos, ¿sí? Hay que mascular, de tomate, de pimiento, que son autógamas, aunque son parcialmente autógamas. Hay que forzar los cruzamientos y hay que, por lo tanto, garantizar de que la polinización sea cruzada. Y a partir de ahí generamos la familia a partir de las semillas obtenidas de esos cruzamientos. Entonces, pedigree podemos hacerlo con cruzamiento en la primera generación y formar familias, o seleccionar individuos sin necesidad de cruzarlos, si tengo, vuelvo a insistir, suficiente variabilidad desde el punto de vista que a mí me interesa, y generar líneas que desciendan de esos materiales seleccionados. Entonces, vamos a llevar un registro permanente de la descendencia de todos los individuos dentro de la familia y entre familias, en cada generación. Por eso normalmente uno trabaja con pocos caracteres evaluando, porque es mucho material. Si no, uno no logra
registrar todo y se vuelve muy complejo, no tiene sentido. Lo habitual, no trabajar más allá de máximo 4 o 5 caracteres. Hay que evitar seleccionar demasiados individuos dentro. A ver, en la F1 va a ser homogénea. En la F2, lo que tenemos es seleccionar primero, no quedarnos con demasiados individuos dentro de una familia y tampoco con demasiadas familias. ¿Por qué? Porque si no, acuérdense, la F2 es la más amplia de todas, ¿sí? Siempre es donde vamos a tener la mayor dispersión de los autos, vamos a tener la mayor variabilidad. Entonces, lo ideal, lo óptimo, es que fuera lo más grande posible. La realidad es que se vuelve inmanejable y no tenemos tantos recursos. Entonces, en esa etapa uno tiene que, sobre todo, tal vez en la F2, sembrar lo más que pueda, pero rápidamente, a medida que van naciendo el material y vamos viendo cómo evoluciona, vamos descartando. ¿Sí? Ahí es donde vuelvo a insistir, ahí va el ojo del mejorador, en conocer el material. Viene muy atrasado, la planta es débil, es susceptible a enfermedades. Ahí rápidamente ir descartando. ¿Sí? De vuelta, en esas primeras etapas anda muy bien para lo que son los caracteres cualitativos, o en todo caso, para caracteres que son, si no cualitativos, al menos son oligogénicos, es decir, son cuantitativos, pero que están determinados por un número muy reducido de genes. ¿Se entiende? Y normalmente se trabaja con una cantidad limitada de cruzamientos. Si se acuerda, por ejemplo, el ejemplo que les daba Julio, que yo por eso después hice la pregunta, para que se hagan una idea, actualmente, que pasó a ser secundario, normalmente no hacen más de 5 o 6 cruzamientos. En sus mejores momentos, si yo mal no recuerdo, rondaban entre los 15 y 20 cruzamientos, no más que eso. Pero ¿qué pasa? Después hay que evaluar la descendencia de esos cruzamientos. Y para cada uno de esos 5 que hace ahora, normalmente evalúa una progenie de unos 150 semillas, 150 seedlings. O sea, cuando dice 5 cruzamientos es que está cruzando 5 parentales. Pero dentro de cada cruzamiento hace múltiples para poder generar un buen volumen de semillas. ¿Sí? Y poder tener esa población de 150 individuos a partir de cada cruzamiento. Es un poco lo que yo les mostraba también en Citrus y demás. Acá viene esta parte, la de realizar los cruzamientos. Y acá lo podemos interpretar, el tiempo que involucra, lo podemos ver desde 2 puntos de vista. ¿Por qué? Porque acá yo les pongo que hacer los cruzamientos lo que menos tiempo ocupa el programa de mejora, ¿sí? Pero no se olviden que hay que entender el programa por los años que involucra. Acuérdense lo que hablaba Maximiliano, lo que hablaba Julio, lo que hablaba Viviana, Gerardo. Estamos hablando de un programa normalmente no es para llegar desde los cruzamientos hasta el producto final. Estamos hablando de 8, 10, 12, 15 años. Entonces, desde ese punto de vista, los cruzamientos es lo que menos tiempo lleva. Ahora, el momento que uno hace los cruzamientos, si yo tengo que hacer, no se olviden que hay métodos donde los cruzamientos son libres, uno aprovecha la polinización natural, o puede forzarla, como hacía Julio con ¿cómo se llama? Con las ciruelas, que usaba las abejas, pero si hay que hacerlo manual, fíjense, es mucho tiempo que lleva. Es ínfimo en el contexto de los años que implica. Sin embargo, si yo me voy a poner a hacer cruzamientos, y ni hablar si es tomate, si es maíz, y yo quiero hacer 500 cruzamientos, 1000 cruzamientos, porque fíjense, como él le decía, para poder obtener en ciruela o en durazno 150 descendientes de cada par de progenitores cruzados, es que hizo 150, al menos 150 cruzamientos, porque hay parte de los cruzamientos que van a fallar.
Entonces, digamos que hizo 200 por cada par de progenitores cruzados, estamos hablando, si son 5 los parentales cruzados, y haciéndolo unidireccional y haciéndolo dirigido, estamos hablando de mínimamente 1000 cruzamientos. Y si se acuerdan, hay un número acotado de días, tenemos que tener el tema del polen personal, y hay que hacer 1000 cruzamientos. Entonces, vuelvo a insistir, una cosa es desde el punto de vista teórico, en un diseño experimental, pero después cuando hay que bajarlo a la realidad, cuando vamos a la práctica. Entonces, fundamental emascular las plantas que van a actuar como receptoras del polen, las plantas que van a actuar como hembras, ¿sí? Por otro lado, necesitamos generar o obtener el polen, ahí de vuelta, depende de los materiales, no es lo mismo trabajar con una palta que trabajar con vid, que trabajar con duraznos, ciruelas. Acuérdense que tenemos plantas, por eso hay que conocer la biología reproductiva. Vamos a tener plantas que primero van a, o varias líneas que van a producir, primero la antesis, va a tener el polen, la liberación de polen activa, por decirlo así, y tenemos otras plantas donde lo que primero madura es el gineceo. Caso de la palta. Las paltas normalmente tenemos 2 grupos, se las clasifican en A y B, pero no como en el caso del banano, porque es uno descendiente de Musa cuminata y el otro valvisiana, sino porque en unas, primero sufren protandria, son flores protándricas, es decir, primero maduran los estambres en estructura reproductiva masculina, y otras son protoginias, es decir, primero la estructura fina. Eso es principalmente lógamas, y son mecanismos que buscan garantizar justamente la algamia. Entonces, tenemos que tener en claro, en algunos casos vamos a tener que primero colectar el polen, y en otros casos, o lo podemos hacer en simultáneo, depende del material con el que estemos trabajando, ¿sí? Incluso podemos guardar el polen, porque de vuelta, hay plantas, como en el caso del manzano, donde la floración es extendida, que dura un par de semanas, hasta otras, como en el caso del ciruelo o del almendro, donde dura entre 4 o 5 días, una semana como máximo. Y muchas veces los materiales que queremos cruzar no florecen para la misma época. Entonces, cuando uno quiere realizar los cruzamientos, a la flor hembra que va a actuar como hembra, como receptora, hay que emascularla, hay que eliminar los estambres, estar atento a cuando ocurra la maduración de la estructura femenina, y por el otro lado tenemos que estar cuando ocurre la antesis para colectar el polen maduro y hacer la transferencia del polen. Eso sí, vamos a hacer cruzamientos dirigidos. Ahora, hay otros métodos. Este es el método de poblaciones globales, fue descrito por Newman, y este es un método donde va a jugar un rol, es el único método donde juega un rol fundamental la selección natural. En este caso, forzó los cruzamientos entre 2 variedades de trigo, ¿sí? Luego permitió que se autofecundara la F2 y las siguientes generaciones, y fue colectando todas las semillas de forma conjunta, sin hacer selección. ¿Y qué hacía? Él colectaba toda la semilla sin seleccionar, ¿sí? Y las sembraba todas juntas en altas densidades. ¿Y para qué los sembraba en alta densidad? Para aumentar la competencia entre los individuos. ¿Competencia de qué? Competencia por la luz, competencia por el agua, competencia por los nutrientes del suelo, competencia por el espacio.
Es por eso que en este método juega un rol fundamental la selección natural. Entonces, en el método de poblaciones globales, primero, se fuerzan los cruzamientos, vamos a obtener una F1, esa F1 va a ser homogénea, se va a autofecundar, vamos a tener la F2, esa F2 siempre, acuérdense, cualquier F2, sea autógama o sea alógamas, es la que va a presentar la mayor variabilidad posible, la mayor dispersión posible. Y en este caso se recoge todo el material, toda la semilla, durante varios ciclos de autofecundación, pero donde se lo siembra a alta densidad. ¿Para qué? Para que compitan por los recursos. ¿Quién es el agente seleccionador ahí? Es la selección natural. Por tanto, vamos a partir de pocos cruzamientos iniciales, ahí es donde vamos a tener que volcar nuestro esfuerzo, pero luego vamos a permitir la autofecundación, que no es nada del otro mundo porque estamos hablando de autógamas. ¿Sí? Y luego, acá va en el ojo del mejorador, al cabo una F4, una F5, pues una F6, ahí sí recién empieza a ser la selección el propio mejorador. Es decir, los primeros ciclos, las primeras filiales, va a ser la selección natural. Luego va a ser el mejorador, pero ya en las últimas etapas. Entonces, las primeras generaciones se cultivan en masa. Bueno, fíjense, acá se los pongo el número de generaciones cultivadas de esta forma y depende del ojo del mejorador, la naturaleza del cruzamiento, qué tan distintos sean los materiales, qué es lo que estamos buscando que se aporte. Pero a grandes rasgos, y como les decía, normalmente se va desde la F2 hasta una F4 de esa forma, F5 quizás. Pero ya F5, F6, ya empezamos con la selección consciente hecha por nosotros. Podemos combinar el método de pedigree con este método. Y aquí, de nuevo, a ver, podemos hacer primero una selección por pedigree, y si no nos interesa generar una línea pura, ¿sí? O un par de líneas puras, permiso. Los alumnos y le digo que gente, a ver, vamos a tener que hacer un alto de una hora, si les parece, porque vienen a... Me cambian la instalación justo ahora de internet, van a poner la fibra óptica y va a llevar una hora aproximadamente. Si no tienen inconveniente, son 5:15, entre 6:15, 6:20, estamos retomando la clase para aquellos que puedan conectarse. Si no se pueden conectar, bueno, no hay problema. Pero yo voy a estar retomando la clase 6:15, si no tienen inconveniente. Profe, ¿podría ¿Sí? cualquier cosa subir el Power al aula virtual por las dudas si no nos podemos Sí. conectar? Después lo voy a... Sí, después lo subo. Dale, listo, buenísimo, gracias. No, por favor. Buenísimo, A ustedes. profe, gracias. Dale. Yo igual, 6:15 me conecto. El que se quiera conectar, retomamos. Y si no, va a quedar subida la clase. Bueno, profe. Bueno, profe. Dale, profe. Hasta luego. Chao, chao. Listo.
onda? Hola, hola.